quizás ir a un club, alguna cosa así. Pero en verano, mirá vos. Hola Cristian, muy buenos días. El Consejo Va a tu Barrio se denomina la iniciativa y prevé que el Consejo Deliberante sesione en distintos lugares de la ciudad de Paraná. En este caso, en el origen, en el corazón de la fundación de la ciudad de Paraná. Esta ciudad que, si bien no tiene una fecha de fundación específicamente, sí tiene un espacio geográfico, y es este, a la orilla del río Paraná, y es aquí donde los concejales están realizando hoy una sesión que además tiene al presupuesto y a la tributaria, entre otras cuestiones, como protagonistas. La intendente acaba de visitar recién esta sesión muy particular. Buenos días. Sí, buen día. Qué felicidad estar en uno de los lugares icónicos de la ciudad, donde, como decías, nació Paraná, empezó a crecer Paraná a partir de un pequeño barrio, de una barriada que se armó a la vera del río de gente que venía de la zona de Santa Fe. Bueno, Bajada forma parte de la identidad de la ciudad. El que es habitante de este barrio dice orgulloso, soy de Bajada, vengo de Bajada. Y que hoy sesione el Consejo Deliberante frente a este majestuoso río, con este paisaje, hace que pensemos que la belleza que tenemos como ciudad, y además de eso que nuestros barrios tienen su riqueza, su identidad, su cultura, y tenemos que fomentarla. Que las instituciones arrimen a esos lugares, además de sesionar en sus sedes gubernamentales, es importante, y que se cumpla esta ordenanza que dice que el Consejo Deliberante tiene que vincularse con los barrios de la ciudad, también es interesante. Acá están las comisiones vecinales, están los cuidadores de la casa común, están clubes de la zona, está el responsable de la unidad municipal Bajada, porque tenemos una unidad municipal que viene creciendo, a partir de nuestra gestión empezó una unidad municipal Bajada y viene atendiendo los problemas propios del lugar. Y estamos haciendo trabajos de mejoramiento de calles, de alumbrado. De hecho, en el proceso de alumbrado LED que estamos desarrollando, uno de los primeros barrios va a ser justamente este, y ya estamos en ese proceso de cambiar luminaria tradicional por la luminaria LED, que alumbra más, que hace más seguros nuestros lugares. Y vean ustedes lo que quedaron estos miradores, están preciosos. Los concejales generalmente sesionan en su recinto y son el primer contacto, el primer eslabón que tiene el vecino con el ejecutivo o con el gobierno de su ciudad. ¿Qué le diría usted a los concejales en un día como hoy? ¿Qué le diría a los vecinos con respecto al rol de los concejales? Que el concejal expresa, con las normas que va creando, expresa un control ciudadano, expresa la mirada ciudadana. Así que los temas que tienen para tratar, que justamente es el presupuesto, las obras para el año que viene, entre otras cosas, también tienen el pliego para la nueva licitación de transporte. Los temas que hoy tienen deben ir trabajándolos con la ciudadanía. ¿Qué es lo que están haciendo? Justamente. Y recién elogié lo plural, porque no puedo decir concejales de nuestra bancada. La pluralidad del Consejo, que tiene distintas miradas políticas, viene funcionando muy bien, entre ellos con respeto, con afecto, compartiendo muchas veces, la mayoría de las veces, votaciones que son conjuntas, que son producto de un trabajo en comisión donde se intercambian las miradas, donde no hay proyectos a libro cerrado del Ejecutivo, sino que también se corrigen cosas. Todo esto hace al valor de la democracia, y yo creo que en Paraná vemos una ciudad que es democrática, que alienta el buscar los equilibrios entre las distintas miradas, y lógicamente las normas nunca van a salir como todos quieren, sino como entre todos se pueden trabajar buscando más las coincidencias que las diferencias. Muchísimas gracias, muy amable, muchas gracias. Vamos a consultar al responsable del área de Hacienda de la Municipalidad con respecto a la tributaria y al presupuesto que se trata. Exactamente, nosotros presentamos el proyecto de presupuesto respetando lo establecido por la Ley Orgánica del Municipio, la 10027. En ese sentido, el proyecto que presentamos creemos claramente que refleja un poco las prioridades que ha establecido el gobierno municipal desde el inicio de la gestión de la doctora Romero, y también refleja un poco la situación en el contexto económico. En ese sentido, entendemos que es un presupuesto que apunta al equilibrio fiscal, es decir, a esta visión que lo planteó Rosario desde el inicio de la gestión, como decía, sobre la austeridad, sobre destinar los recursos básicamente a dos grandes prioridades que tienen que ver con seguir potenciando y mejorando la calidad de los servicios públicos, y por otro lado también en avanzar con obras estratégicas para la ciudad.
Con respecto a la tributaria, ¿los vecinos van a sentir algún tipo de modificaciones con los impuestos? ¿Va a haber algún tipo de impuesto accesorio a los que ya hay? No, en principio la estructura tributaria se mantiene de la misma manera con los índices de actualización tributaria, los famosos IRAT, que se mantienen en su estructura, pero también hay una novedad que tiene que ver básicamente con la tasa comercial, que es la disminución de algunos mínimos, sobre todo para los que tributan justamente los mínimos de la tasa comercial. Hubo una pequeña reducción al respecto de eso. Alexis, ¿qué se puede adelantar para los vecinos en cuanto a obras que contempla este presupuesto 2025? Bueno, creo que hay que destacar, uno cuando analiza en términos generales los presupuestos públicos, hay 2 o 3 indicadores que son muy interesantes justamente para el análisis. Esto tiene que ver con lo que se conoce con el grado de inversión en obra pública, con lo que se conoce como el índice de RGD y autonomía fiscal. Y en ese sentido creo que, vuelvo a decir, es un presupuesto equilibrado desde ese punto de vista. En lo que tiene que ver con obra pública estamos destinando más del 20% del presupuesto, lo cual es una gran noticia porque ese 20% que estamos destinando del presupuesto total es íntegramente con fondos propios. Es decir, ya todos sabemos que se ha caído el financiamiento nacional para las obras públicas, así que este municipio va a disponer de esa cuantía para las obras públicas. Hay un listado que forma parte de un anexo del presupuesto donde está detallado todas las obras que se van a llevar adelante, que tiene que ver con mantenimiento de la trama vial, que tiene que ver con saneamiento de Arroyo de las Viejas, es decir, con continuidad de varias obras que habían quedado neutralizadas producto de la falta de financiamiento del gobierno nacional, pero que nosotros vamos a tomar el desafío de hacerla con recursos propios. Está Cristian Bello en estudios. Cristian, te escuchamos. Si hay alguna consulta, nosotros se la trasladamos a Alexis. Sí, sobre qué prevé el presupuesto como aumento de impuestos para el año 2025. ¿Qué número? La sesión que se realiza aquí en la ¿Qué número prevé el presupuesto para el aumento de impuestos en el 2025? Pregunta Cristian, que está en estudios. Bueno, básicamente, como le decía anteriormente, la estructura tributaria se mantiene, es decir, no elevamos en la tributaria ninguna alícuota. Sí, lo que se mantiene vigente son los índices de actualización tributaria, que son los conocidos IRAT 1 y IRAT 2, que influyen sobre la TGI y la tasa de servicios ¿De sanitarios. cuánto se estiman? Y eso en realidad tiene que ver con las pautas macrofiscales que son establecidas. Es una cuestión importante a destacar, que cuando los municipios que estén adheridos a la ley de responsabilidad fiscal, como en el caso de Paraná, deben tomar las pautas macrofiscales establecidas por Nación, que incluyen un 18% de inflación anual. ¿Y en qué porcentaje cambió el presupuesto del año próximo con respecto a este? Mira, el incremento ronda el 30%, pero lo que es importante ahí en términos relativos, analizar los indicadores, esto que mencionaba anteriormente, y en ese sentido se sigue manteniendo una estructura de recursos de un 50% de recursos propios y otro 50% es lo que viene por participación básicamente, y también lo que tiene que ver con el índice de rigidez que se conoce, que es cuánto pesa el personal respecto del presupuesto total. Ese también se posiciona en cerca del 50%. Más lo que ya te comentaba, no hay déficit financiero, no hay déficit primario, por lo tanto es una situación de equilibrio y no está previsto tampoco mayor endeudamiento por parte del municipio. Sí, Cristian. Este año, ¿cuál fue el porcentaje promedio de aumento? Porque ayer nos mandaban mensajes de gente que decía que había comparativamente, interanualmente, tenido impuestos del 300% en las tasas. Pregunta Cristian porque han recibido mensajes de algunos contribuyentes que han notado interanualmente un incremento del 300%. En realidad los incrementos depende de qué tributo nos estamos refiriendo. Vuelvo a decir lo mismo, eso por ejemplo en el caso de la tasa general inmobiliaria o la tasa de servicio sanitario opera lo que se conoce como el índice de referencia de actualización tributaria, que es una fórmula polinómica que incrementa las tasas en función de los costos asociados a ese servicio. ¿Pero puede ser de tanto porcentaje? Depende del tributo que se trate. Por lo general, todos los aumentos se vieron acompañados con la inflación. En algunos casos pudo haber sido más porque recordad que en los primeros meses
del año, en realidad los insumos, sobre todo la potabilización, a partir de la devaluación, incrementaron fuertemente por encima incluso de la inflación promedio. Pero ahora no pasaría ese porcentaje. Exactamente. Nosotros vuelve a hacer lo mismo, como eso se aplica una fórmula, en la medida que llegamos con la inflación en baja, no debería haber mayores aumentos respecto. Sí, Cristian. No, si tienen previsto qué van a hacer con el tema de las tasas municipales que se cobran a través de la boleta de energía, ahora que el gobierno ha intimado a las empresas a que deje de cobrarlas. Pregunta Cristian qué va a pasar con las tasas municipales que se cobran a través de la boleta de energía, ya que el gobierno ha intimado a que no se hagan más. Sí, en realidad ahí lo que nosotros venimos aclarando hace un tiempo es que en el caso de Paraná no es el caso al que hacen alusión, sobre todo en Buenos Aires, o lo que el ministro Caputo en su momento, ustedes recordarán la foto viral que hizo respecto de una factura en particular, donde se cargaban en esa factura un montón de conceptos totalmente ajenos. En Paraná, y te diría en la mayoría de los municipios entrerrianos, no es el caso. Hay dos conceptos que figuran en la factura en el caso de Enersa. Uno de ellos conceptos, el obligado a tributar ese concepto es Enersa, ¿sí? Que por una ley provincial permite trasladarlo a los usuarios, pero en realidad ese concepto es un concepto tributario cuyo obligado justamente Enersa, con lo cual ese no habría discusión. ¿Y los otros? Y el otro concepto, era un segundo concepto, que es la tasa de alumbrado, que está asociado al consumo. Esa tasa de alumbrado, por la ley provincial también que regula el marco regulatorio de energía, establece también que Enersa es el obligado como agente de percepción a recaudar ese tributo. Por lo tanto, entendemos que estamos en derecho. O sea que no se va a modificar nada. Por el momento no, por el momento. Cristian. Muy bien, muchas gracias al contador, gracias Andrea también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Hasta luego. Bueno, interesantísimo lo que